Vamos a iniciar con el tutorial de separación de colores para un afiche. En el trabajo inicial nosotros habíamos desarrollado este diseño. Es un afiche de tamaño 40 por 20 centímetros. Es más o menos en una proporción de 2:1. Para trabajar la separación de colores nosotros vamos a hacer una impresión en acetato de formato A4. Es decir, tenemos que trabajar a escala. Lo primero que vamos a desarrollar es preparar la mesa de trabajo. Vamos al menú Archivo, creamos un nuevo documento, formato de impresión. Vamos a trabajar con el formato A4 apaisado. ¿Por qué? Porque el diseño de mi afiche es horizontal. Si ustedes tienen un diseño vertical, tendrían que trabajar en la orientación vertical. Mesas de trabajo 1. No vamos a colocar sangrado, nada de eso, porque aquí vamos a hacer la separación de colores directamente sobre el formato. Vamos a colocar crear. Es muy importante siempre nombrar las capas de trabajo que vamos a tener. En la capa número 1 yo voy a colocar todo lo que tiene que ver con la simbología de sistemas de impresión. Así que aquí voy a colocar con el nombre simbología. Pueden ustedes colocar un nombre aleatorio simplemente para que les sirva de recuerdo de que debemos trabajar en capas organizadas. El formato solicitado para el trabajo es de 26 por 13 centímetros, que es un formato que cabe perfectamente dentro de la A4. Así que vamos a coger la herramienta marco rectangular, medida de 260 centímetros por 130, que equivalen también a una proporción de 2:1. Voy a quitar el color de la línea de contorno y de la línea de relleno. Voy a centrar en el espacio de trabajo. Listo. Voy a hacer una copia de este objeto. Voy a colocar las marcas de recorte. Objeto, expandir apariencia. Listo. Tengo las marcas de recorte. Como había hecho un copy, voy a pegar en la misma posición. Este objeto me va a servir para colocar ahí el diseño de mi afiche. Me voy al menú ver y voy a convertir este rectángulo en guías. Voy a pegar otro objeto en la misma posición para crear ahora el sangrado de 3 milímetros a cada lado. Listo. Y vuelvo a convertir en guías este rectángulo. Listo. ¿Qué más necesito para trabajar? La simbología necesaria para impresión offset. Tengo ya las guías de sangrado. Necesito las marcas de registro. Voy a copiarme del archivo que les compartí en Classroom. Y voy a colocar en las 4 esquinas. Esto me permitirá a posterior tener un buen registro en el momento de hacer la superposición de colores. Perfecto. Lo último que necesito es la tira de control de impresión. Voy a copiar también la tira y me voy a mi archivo. Puedo colocar en la posición inferior o superior, no importa. Hay que colocar aquí, ¿no es cierto? Hay que colocar el nombre del estudiante, el que está haciendo el trabajo. En este caso voy a poner Marcelo Espinosa. Esta es la codificación que normalmente se utiliza en imprenta. Aquí en afiche se colocaría el nombre del proyecto, en el tiraje cuántas son las impresiones que se van a realizar en imprenta. En este caso vamos a hacer una sola impresión y vamos a simular a decir que la impresión, el papel en el cual vamos a realizar el trabajo es papel cuché de 150 gramos. Como decía, esto simplemente es una codificación básica que se utiliza en imprenta para saber de qué se trata el trabajo.
Listo, voy a grabar mi plantilla para no desperdiciar el trabajo realizado. Este archivo se va a llamar separación CMYK. Guardar y OK. Una vez que tengo lista la mesa de trabajo, vamos a traer el diseño que se realizó. Vamos a ir al afiche. Aquí hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Cuando se desarrolló este proyecto, ¿no es cierto? Cuando se hizo el diseño inicial, nosotros teníamos un margen, ¿no es cierto? Una zona de sangrado ya de 3 milímetros, ¿sí? El momento que yo reduzca este afiche al formato de 13 por 26 centímetros, no debo considerar los 3 milímetros de sangrado que tengo acá. ¿Por qué? Porque si no, eso afectaría en las medidas globales del afiche. Lo que voy a hacer ahorita es una máscara del tamaño de 40 por 20 centímetros para llevarme ese afiche en el tamaño exacto que necesito para la separación de colores. Voy a crear, como les decía, una máscara de 40 por 20 centímetros. Verifico que el tamaño esté bien, las coordenadas estén bien. Y voy a seleccionar todo el diseño y realizar la máscara. Perfecto. Ahora sí, tengo el afiche en el tamaño exacto de 40 por 20 centímetros. Ahora lo que voy a realizar es reducir este afiche al tamaño de 26 por 13 centímetros. En la paleta de transformar voy a colocar las dimensiones, que son 260. Cuando tengo activado la cadena de proporción, automáticamente el tamaño del afiche se convierte en 26 por 13 centímetros. Y voy a cortar el afiche de acá para llevarme a la separación de colores. En este archivo voy a crear una nueva capa que se llame afiche. Voy a poner en color azul claro y en la parte inferior. Pego aquí mi diseño, me fijo que quede y que coincida exactamente en el espacio de trabajo que había designado previamente. Y aquí lo importante, muchachos, ¿por qué traje el archivo, no es cierto, el archivo original del afiche con una máscara? Porque acá yo debo agregar nuevamente un sangrado de 3 milímetros, ¿sí? Este es un sangrado nuevo de 3 milímetros. Lo que voy a hacer ahorita es expandir el tamaño de la máscara, que actualmente tiene un tamaño de 26 por 13, a 266 por 136. Aquí estoy aumentando el tamaño de los 3 milímetros de desfile. Si se fijan acá, vuelve a aparecer el detalle de la rueda de la motocicleta. ¿Por qué es esto, muchachos? Porque aquí pasa nuevamente la línea de recorte, ¿no es cierto? La línea de guillotinado de refile de nuestro afiche, porque siempre es necesario que tengamos esos 3 milímetros de refile. Siguiente paso. Vamos a revisar si en nuestro diseño existe algún elemento con el cual necesitemos trabajar con Overprint. En este caso específico, yo tengo este texto que está sobre un fondo verde. Acuérdense de la importancia de revisar el proceso de Overprint. ¿Qué es el Overprint? El Overprint es el proceso de superposición de colores que nos permite mejorar en el proceso de impresión para garantizar que los colores se registren perfectamente. Esto funciona específicamente con el color negro. Si ustedes se fijan acá en la propuesta de diseño, tenemos este texto. Vamos a utilizar la herramienta previsualización de separaciones. Una vez que tenemos activada esta herramienta, podemos ir visualizando cada uno de los canales de impresión. Si yo desactivo el color negro, nos podemos fijar que en la trama del cian, del magenta y el amarillo, ¿no es cierto? Cuando se superponen los tres, nos queda el color verdoso y queda vaciado, es decir, queda el texto en blanco y es el lugar en donde se imprimiría el color negro.
El oversprint lo que intenta hacer es eliminar, ¿no es cierto?, ese espacio hueco que queda para que el tono de negro se sobreimprima sobre el resto. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Con la herramienta que tenemos en Illustrator que se llama sobreimposición de relleno. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tipografía que está en negro. Nos vamos a la paleta de atributos, colocamos sobreimprimir relleno, deseleccionamos y ahora volvemos nuevamente a la paleta de previsualización de separaciones. Si yo desactivo la trama de color negro, fíjense ustedes que queda ya un color completamente plano. Esto significa de que hemos realizado el proceso de oversprint solo para esa tipografía. Cuando hagamos el proceso de registro de los colores, ¿no es cierto?, del cian, magenta y el amarillo, el negro va a caer sobre toda esa trama y no va a haber un problema de registro. Una vez que tengamos colocado el afiche en la posición correcta, vamos a exportarlo a Photoshop. Vamos a guardarlo nuevamente. Aquí una condición importante. El momento que yo exporto este archivo a Photoshop, me va a aparecer con todas las marcas, ¿no es cierto?, que yo tengo de las guías de recorte, las marcas de registro, ¿sí? Yo lo que necesito exportar ahora es solo el diseño del afiche. ¿Y cómo realizo eso? Fácil. Nos vamos al menú capas, ¿sí? Hay que ocultar esta capa de simbología. Vamos a ocultar esto para que lo que yo exporte sea solo y exclusivamente el afiche. Ahora, aquí hay otro problema. Cuando yo exporto el afiche, Photoshop reconoce todas las áreas de color. Para que se entienda mejor, nos vamos a ir al menú ver y colocar mostrar cuadrícula de transparencia. Photoshop trabaja de esta manera. El momento que yo exporto un archivo desde Illustrator, ¿no es cierto?, todas las zonas de áreas de color Photoshop las reconoce, y las zonas donde que no existe áreas de color Photoshop las convierte en transparencias, ¿sí? En este caso no me estaría reconociendo los bordes superiores de mi diseño. Lo que yo necesito acá es ahora colocar un fondo blanco para que el momento que Photoshop reconozca el archivo EPS exportado desde Illustrator, reconozca el tamaño final de mi afiche. Si ustedes tienen en su diseño un fondo de color o una fotografía que abarque todo el espacio, no necesitan hacer este truco, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar el marco, ¿no es cierto?, el marco de máscara que tenía realizado con los 3 milímetros de sangrado. Voy a hacer una copia y voy a pegar en la parte de atrás. Este objeto lo voy a colocar con un color blanco. ¿Para qué? Para que Photoshop reconozca todo este espacio, toda esta zona blanca como parte del diseño, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a grabar como el formato EPS. Para eso nos vamos al menú archivo. Vamos a colocar guardar como Illustrator EPS. No activamos la casilla de usar mesas de trabajo porque no quiero exportar todo el tamaño de la mesa de trabajo, sino simplemente el diseño. El archivo se va a llamar separación CMYK EPS y voy a poner guardar. Listo. Vamos a ver el archivo en el escritorio para abrirlo ahora en Photoshop. Aquí tengo mi archivo, voy a abrirlo en Photoshop. Aquí la parte importante, ¿cómo vamos a rasterizar nuestro archivo? Primero, las unidades de medida en centímetros. Si ustedes se fijan acá, el afiche ya se va a abrir en el tamaño de 26.6 por 13.6, es decir, el tamaño que es del afiche de 26 por 13 centímetros más los 3 milímetros a cada lado como sangría. ¿Con qué resolución vamos a trabajar? Con una resolución de 300 dpi. Acuérdense que la resolución es muy importante para la calidad del afiche. También va a influir en esta resolución la calidad de las fotografías con las que ustedes trabajaron. En el modo de color vamos a colocar CMYK y vamos a poner OK. Listo, aquí está nuestro afiche ya exportado hacia Photoshop. Vamos a colocar guardar nuevamente para que ya no esté con el formato de Illustrator, sino netamente solo en formato bitmap.
Primero necesito acoplar esta capa, acoplar imagen, y ahora sí puedo guardarlo. Necesitamos trabajar igualmente como formato EPS. Listo. Ahora vamos a ver cómo funciona la separación de color desde Photoshop. Si ustedes se fijan en la paleta de capas, tenemos paralelo a ella la paleta de canales. Y aquí está especificado cada uno de los canales cian, magenta, amarillo y negro con las proporciones cromáticas que tiene cada uno. Para poder hacer esta separación de colores, nosotros nos vamos al menú que tiene desplegable al lado derecho. Aquí está la opción dividir canales. Si ustedes se fijan, automáticamente Photoshop hizo la separación de canales, ¿no es cierto? Tenemos aquí en el menú superior, tenemos el canal del cian, acá tenemos el color magenta, acá tenemos el amarillo y luego el color negro. Lo que vamos a hacer a continuación es ir convirtiendo cada uno de estos subarchivos que realizó Photoshop en el modo mapa de bits y asignarles el color respectivo. Vamos a iniciar primero con el color cian. Nos vamos al menú imagen, modo, mapa de bits. Debemos trabajar con la resolución de 300 píxeles por pulgada, que es la resolución con la que abrimos nuestro afiche en Photoshop. Método a usar, trama de semitonos. Ok. Aquí ustedes van a colocar la lineatura que corresponde al formato del documento que está solicitado en el Classroom, y ustedes también deben asignar el ángulo que corresponde a cada uno de los colores, al cian, magenta, amarillo y negro. Yo voy a colocar la lineatura que está solicitada en este caso y el ángulo que corresponde al color cian. Fíjense ustedes ahora cómo quedó nuestro archivo. Ya se convirtió al modo de color mapa de bits. Lo que vamos a hacer ahora es guardar como formato TIFF. Recuerden que el formato TIFF es el que nos permite asignar colores en Illustrator. Vamos a quitar esta extensión que dice .eps para que se llame solo separación CMYK y cian, el código cian. Acuérdense de dejar la codificación que da Photoshop al nombre del archivo, cian, magenta, amarilla o negro, para que no se confundan cuando estén en el ilustrador. Guardar. Ok. Y cerramos. Realizamos el mismo proceso de trabajo con el color magenta, el amarillo y el negro, ¿sí? Asignando la lineatura correspondiente y el ángulo para cada color. Listo. Una vez grabados todos los archivos, regresamos a Illustrator para asignar el color a cada separación. El siguiente paso es ir duplicando la mesa de trabajo para en cada una de ellas ir colocando el color que corresponde a cada separación. Vamos para ello a trabajar con la herramienta mesa de trabajo. Voy a hacer un duplicado
tienen que tener en cuenta que con el momento que hagan el duplicado de las mesas de trabajo, en la paleta capas no esté bloqueado ninguna capa, y además que las guías, ¿no es cierto? Las guías que creamos como referencia también se puedan duplicar. Nos fijamos en el menú ver guías, ¿no es cierto? De que no esté la opción bloqueada activada, y sacamos una copia hacia abajo. Podemos borrar el afiche inicial que habíamos desarrollado. Vamos a importar ahora la primera separación de color, que correspondería al cian. Me fijo que esté en la capa de trabajo que se llama afiche. La simbología la dejamos en la parte superior siempre, y coloco en la posición que corresponde. Listo. Siguiente paso: asignar el color cian a este archivo. Listo, aquí está la primera separación de colores. Duplico nuevamente hacia abajo. Reemplazo el archivo. Puedo seleccionar la imagen que está en cian. Me voy al menú archivo, colocar. Selecciono ahora el magenta. Activo la opción de reemplazar, colocar, y le asigno el tono magenta. Duplicamos una vez más. Seleccionamos y vamos reemplazando. Ahora por el color amarillo. Asignamos el tono. Y por último nos quedaría el color negro. Perfecto. Ya tenemos la separación de color lista. ¿Cómo podemos comprobar que la separación de colores que hicimos salió bien? Vamos a hacer el siguiente trabajo. Nos vamos nuevamente a la paleta capas. Voy a bloquear la capa donde está toda la simbología, y me voy a sacar una copia de los 4 archivos de Photoshop y la voy a jalar acá hacia la derecha. Vamos a colocarla al lado de nuestro afiche original y voy a alinear, ¿no es cierto? Voy a alinear todos estos archivos para que se superponga uno sobre otro. Nos vamos a acercar acá. Ya están superpuestos todos los afiches. Y en la paleta de transparencia de Photoshop vamos a colocar multiplicar. Perfecto, fíjense ustedes. Está lista la separación de colores. Si nosotros nos acercamos, podemos ver que todo coincide perfectamente. ¿Por qué se ve esta trama de puntos? Acuérdense que esto es la roseta de impresión. Estamos trabajando con una lineatura de 100 LPI, ¿no es cierto? Entonces el punto es un poquito grueso, por eso se ve de esta forma, ¿cierto? Pero aquí tenemos que nuestra separación de colores funcionó perfectamente, ¿de acuerdo? Con esto ya realizado, podemos llevar a imprimir en acetato nuestro trabajo. De esta forma hemos terminado la primera separación de color. Una nota importante que hay que indicar como condición para la entrega del proyecto: se debe imprimir las 5 hojas en formato A4 sobre el acetato. En la primera hoja se muestra el diseño a full color con la tira de control de impresión. Ustedes deben ir solucionando cómo debe quedar la tira de color para cada plancha de color. Es decir, en la plancha del azul o en la impresión del azul debe estar solo presente el color cian, el tono azul, ¿sí? Mucho cuidado con eso. En la plancha del magenta debe estar impreso solo el color magenta y ninguno de los otros tonos. Igual cosa en la plancha del amarillo,
y en la plancha del negro. En el momento que se superpongan los 4 acetatos, se debe formar la tira de color, ¿sí? Se debe formar perfectamente cada uno de estos colores. Es decir, se debe componer el tono verde, el tono lila y el tono rojo, ¿no es cierto? Esa solución la deben realizar ustedes.